drenamos sangre, drenamos líquido intestinal o contenido intestinal, drenamos líquido purulento o pus propiamente dicha. En el caso de la cavidad torácica, al igual podemos drenar pus, sangre o simplemente gas. Entonces, el drenaje sirve para eso, para evacuar todo ese contenido anormal que está en una cavidad. Así rápidamente, por cómo se clasifican los drenajes, ¿no? Va a haber drenajes profilácticos o curativos por su finalidad. El profiláctico, ponte por ejemplo, cuando uno hace una cirugía gástrica, una de las complicaciones más comunes de la cirugía gástrica es la dehiscencia de la sutura gástrica. O sea, dehiscencia, como ya habíamos hablado más antes, es, en otras palabras, que se suelten los puntos y que la herida se abre. En este caso, la sutura del estómago, por ejemplo. Entonces, en ese caso, cuando nosotros sospechamos que puede existir la probabilidad de que exista algún evento, como es en este caso una dehiscencia de la anastomosis o de la sutura, en ese caso utilizamos drenajes profilácticos, ¿no? Y así, cuando sospechamos, cuando hacemos cirugía hepática y sospechamos que el hígado, por sus mismas características anatómicas, tiene tendencia al sangrado, entonces a veces dejamos drenajes para evaluar si en el postoperatorio el paciente pudiera tener como complicación el sangrado del lecho hepático, ¿no? O de la zona de la cirugía hepática. Entonces, en ese caso se llaman drenajes profilácticos. En cambio, cuando drenamos, por ejemplo, un absceso o drenamos un empiema pulmonar, un hemoneumotórax, en ese caso se llama drenaje curativo, o sea que sirve para curar la enfermedad de fondo o curar los síntomas de esa enfermedad, ¿no? Entonces, en ese caso se llama drenaje curativo, como su nombre propiamente lo dice, ¿no? De ahí va a haber diferentes tipos de clasificación, drenajes por su mecanismo de acción, simples, combinados, aspirativos, algunos le llaman a esos drenajes pasivos y drenajes activos, ¿no? Por su extensión va a haber drenajes selectivos o limitados, amplios, por su número, únicos, múltiples, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo más importante es que conozcan la primerita, que es por la finalidad. En qué tipos vamos a poner drenajes profilácticos y en qué tipos de cirugías vamos a poner drenajes curativos. Entonces, yendo un poco ya de frente al meollo del asunto, vamos a ver qué tipos de drenaje tenemos, ¿no? Y vamos a ir conociendo algunos. Entonces, según su material, va a haber drenajes filiformes, drenajes con gasa, drenajes con tiras de goma blanda, tubulares y mixtos, que son los que vamos a pasar a desarrollar ahora. Estos drenajes se utilizan, miren, para cirugías pequeñas. Como ustedes pueden ver, incluso vienen algunos dispositivos como el que está acá a la derecha, que viene una aguja y al final varios algunos hilos, como ustedes están viendo en la figura, que se conectan a través de esta aguja, salen por una contrabertura y se quedan en el lecho, en el espacio, ¿no? Por ejemplo, eran muy usados en lo que son cirugías de la mama, ¿no? Cuando uno hace fibroadenomas, por ejemplo, uno puede utilizar, pero este tipo de drenajes, al igual que vamos a ver el de la gasa después, están siendo dejados de uso, ya que la gente tiene un concepto acerca del uso, cuando uno deja hilos o deja gasas dentro de la herida, la gente puede pensar de que te has olvidado una gasa. Entonces, en ese caso, como te digo, con el tiempo han ido dejándose de usar por ese mal concepto que tienen. Sin embargo, su uso antes de que existieran tantos dispositivos como los que hay ahora, era muy común, ¿no? Era muy común. Entonces, pero existen todavía, ¿no? En algunos sitios lo suelen utilizar, al menos cuando son heridas pequeñas o cirugías pequeñas, ¿no? Entonces se sacan, como les digo, por contrabertura. Lo bueno es que lo puedes dejar en varios sitios, como tiene varias puntitas, varios hilitos, puedes abarcar diferentes sitios, ¿no? Y este es el que les decía, a veces dejamos en el espacio de un absceso, digamos, de la piel, dejamos gasas, ¿no? Pueden ser una o múltiples. Pero, como les digo, la gente a veces puede confundir y
tener una mala perspectiva, digamos, una mala visión de esto de dejar de gasas y podrían tener problemas. Además, también el problema es de que muchas veces, como ustedes han visto, las gasas cuando se empapan de sangre o de líquido se vuelven pequeñitas, como que se encogen, ¿no? Se absorben y se vuelven pequeñitas. Entonces, también el riesgo de este tipo de drenaje es de que muchas veces uh, se pueden perder, incluso se meten, como ustedes están viendo acá, vemos dentro de la herida las gasas, acá, ¿no? En esta figura, y una de estas podría empaparse más de lo normal y meterse dentro de la herida. Y uno no se va a dar cuenta y muchas veces se queda como si fuera un cuerpo extraño. Y eso también nos puede traer problemas porque obviamente es como si te olvidaras una gasa dentro de la herida. Además de que el hecho de ser un cuerpo extraño genera una reacción inflamatoria, genera más probabilidad de infección, más pus, más absceso, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con el uso de los drenajes de gasas, ¿no? Sin embargo, cuando no te queda otra, pues sí, lo puedes hacer, pero siempre teniendo mucho cuidado respecto al conteo de las gasas que vas a utilizar en esa cavidad que podrías drenar. Estos son más famosos, ¿no? Los drenajes con tiras de goma blanda. Va a haber diferentes tipos y hay diferentes formas de colocarlos. Hay unas que pueden ponerse, como ustedes ven, cuando se hace cirugía de la piel. A veces me ponte una eventración abdominal, una hernia, nosotros podemos dejar, ¿no? Entonces, lo puedes dejar a través, entre punto y punto, lo puedes dejar, lo puedes sacar desde dos espacios diferentes, o sea, como ven en esta figura, a dos lados diferentes para que drene por acá y también drene por este lado izquierdo y derecho, ¿no? También lo puedes hacer, puedes cortarlo y dejarlo como si fuera un pantaloncito, ¿no? A veces del mismo tamaño ambas ramas o a veces dependiendo, una rama pequeña y una rama más larga, ¿no? Entonces, como se ven en las figuras. Pero esto de sacarlo entre punto y punto solamente lo deben hacer cuando la herida es por encima de la aponeurosis. Si van a hacer, si por ejemplo haces una cirugía de peritonitis en la cual abres no solamente la piel, sino abres aponeurosis, abres peritoneo, ahí sí no puedes dejar desde la cavidad este drenaje porque muchas veces el hecho de dejarlo atravesando las aponeurosis y el peritoneo pueden predisponer a la aparición posterior de ventraciones o incluso de visceraciones abdominales. Entonces, esta forma de dejar, como les digo, solamente cuando hagan cirugía de la piel, para dejarlo en el espacio del tejido celular subcutáneo. ¿Ya? Si es que hay alguna pregunta, por favor me interrumpen sin ningún problema para preguntar, por favor. Entonces, esto es los drenajes de goma blanda, ¿no? Va a haber también drenajes tubulares y a veces mixtos, tubulares laminares, ¿no? Que son fabricados en forma de, va a haber de látex, de plásticos, de siliconas. Pueden ser tubulares, algunos son rígidos como los trócares, algunos son semirrígidos como todas estas que vamos a conocer ahorita. También hay los laminares que son drenajes de Penrose, los más famosos, los que más conocemos, y el drenaje mixto de Penrose con gases, ¿no? Que es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, comenzamos ya con la parte un poquito más práctica, vamos a conocer ahora algunas sondas y drenajes. Bueno, esta sonda Nelaton es una de las sondas más conocidas. La sonda Nelaton viene en diferentes medidas, se miden en French, 8, 10, 12, 14, 16, y generalmente se utiliza para hacer un drenaje de la vejiga, para evacuar la vejiga. A diferencia de la sonda Foley, que es la que vamos a ver después, la sonda Nelaton generalmente la usamos para drenar rápidamente, pero no dejarlo en forma permanente la sonda. O sea, agarramos, a veces el paciente está ponte nosotros en cirugía, cuando hacemos cirugía del apéndice o los ginecólogos hacen cirugía ginecológica o cirugía en la pelvis, cuando hacemos cirugía laparoscópica o cirugía abierta, una de las cosas que molesta al momento de operar es la vejiga cuando está llena.
Entonces, muchas veces necesitamos drenar la vejiga y lo que hacemos es poner una sonda Nelaton. Como ustedes ven, tiene un pequeño orificio en la punta, al costado, ¿no? Y la parte de la punta misma es roma, con un pequeño orificio también. Y como les digo, a diferencia de la Foley, es de que esta es de uso, digamos, de solamente para evacuar y punto, no dejarlo permanente. A diferencia de la sonda Foley, que sí la vamos a dejar permanente por varias horas, incluso por varios días e incluso hasta semanas, dependiendo de la enfermedad con la cual esté el paciente, ¿no? Entonces, sonda Nelaton es para drenar vejiga, ¿ya? Para evacuar vejiga, pero de uso no permanente, de un uso rápido. Esta sí es la que vamos a dejar, ¿no? Esto también ya lo presentaron en una capacitación ustedes mismos más antes acerca del uso de la sonda vesical. No se olviden que a veces la sonda Foley también se mide en French, hay de todas las medidas. Esta, por ejemplo, esta es una sonda Foley de 3 vías. Como ustedes ven acá, miren, tiene 3 puntas. También existen las sondas vesicales Foley de 2 puntas, o sea, sin esta de acá, la de abajo, digamos, ¿no? La de 3 puntas la van a utilizar los urólogos, ¿no? ¿Para qué sirve? Bueno, cuando tienen solamente 2 puntas, una de ellas, que sería esta que ustedes están viendo arriba, una pregunta, ¿se ve lo que marco con el cursor? Sí, doctor, sí se ve. Sí se ve, ya, perfecto. Entonces, esta de acá arribita generalmente sirve para insuflar, tiene una comunicación que va hasta este globito, ¿no? Entonces, por acá nosotros podemos llenar con líquido o con aire, normalmente se recomienda que sea con líquido, y existen varias terminaciones, ¿no? En este caso, como ustedes ven acá en la punta blanquita, cada uno puede enroscar la jeringa y puede llenar, ¿no? Existen otros tipos también, como ustedes han visto otras en las cuales tienes que meter la aguja hasta por acacitos y ahí recién llenar el líquido, ¿no? Esta de acá es para conectar, la que tiene las letritas, es para conectar directamente a la bolsa colectora de orina, ¿no? No se olviden de que en estas letras acá no se ve muy bien en la figura, pero en las letras dice claramente, como les había explicado más antes, dice primero la medida, ¿no? Acá en la parte más terminal. Y acá en las otras letritas siempre te va a decir cuál es el límite o el rango de lo que tienes que llenar en este globito. Y va a decirte ahí de 10 a 15 mililitros, de 20 a 25, de 30 a 35. O sea, eso va a depender mucho del tipo de sonda, de la marca de la sonda, incluso del material, ¿no? Normalmente esta, por ejemplo, la que es de color amarillo que ustedes están viendo ahorita es una sonda de látex, pero hay otra que es una sonda Foley de color celeste que es la de silicona, ¿no? Entonces, la de silicona tiene la ventaja de que la puedes usar más tiempo, la debes cambiar más o menos cada 15 días. En cambio, la sonda vesical, la Foley, esta normal, la de látex, se supone que se debe cambiar cada 4 a máximo 5 días, en el peor de los casos. Entonces, casi todas las que conocemos tiene 2 vías, esta y esta. Sin embargo, no es extraño que ustedes en urología vean esta sonda que es la de triple vía, tiene otra entrada más acá. ¿Y para qué sirve? Si ustedes ven, acá tiene también dos huequitos, ¿no? Uno para cada uno. ¿Y para qué sirve esta tercera vía? Para que, en especial en cirugía urológica, muchas veces hacen cirugía de la próstata y sangra, ¿no? O cualquier tipo de cirugía urológica al final puede sangrar y a veces puede obstruir cuando solamente es de doble vía. Entonces, la tercera vía sirve para meter líquido. A veces meten agua destilada o cloruro o algún otro líquido que sirve para irrigar el pasaje de esta sonda y lavar, ¿no? Y botar, si hubiera coágulos acá, remover los coágulos y que para que esta sonda siga funcionando como debe ser. ¿Ya? Entonces hay dos tipos de sonda Foley, la de doble vía y la de triple vía. No se olviden, la de triple vía normalmente las usan en urología. Tiene la función de tener una tercera vía para poder lavar o drenar o limpiar el trayecto de la sonda. Nuevamente no se olviden de que cuando vayan a llenar o insuflar este globito tienen que leer cuánto mide acá. No es, ustedes van a escuchar normalmente que el personal de enfermería llena a todos con entre 10 a 15 mililitros. O sea, no importa el tamaño, ni la marca, ni la característica de la sonda, a todos le meten de 10 a 15 mililitros, lo cual es incorrecto. Ustedes con otro criterio médico deben leer
la medida que está exigiendo Teo, que te está demostrando acá en las especificaciones de la sonda Foley. Esta es otra sonda que ustedes van a conocer, al igual que esta siguiente, la Malecot y la Petzer. También son sondas que tienen dos usos por lo general. ¿Se acuerdan? ¿Ustedes han visto alguna vez cuando cuando el paciente tiene algún problema en la próstata y la próstata es tan grande o tan rígida, asociada muchas veces a cáncer de próstata, y el urólogo, el médico o cualquier personal quiere poner la sonda vesical y no puede y no entra? ¿No? Alguna vez han visto eso, ¿no? Entonces lo que hacen es tener otra opción. ¿Cuál es la otra opción? ¿Qué creen que ustedes que se le haría a un paciente en el cual no puedes introducir ni la Nelaton ni la Foley a través de la uretra? ¿Qué harían ustedes? Una sonda más rígida, doctor. Ya, no, pero ya, bueno, a propósito de eso, ah, volviendo un poquito a la sonda Foley. Si ustedes tienen, no es lo mismo poner una sonda Foley o una sonda vesical a una mujer que a un varón, obviamente por razones anatómicas, ¿verdad? Y encima en la Foley, en la mujer, pues no tiene próstata, y lo cual hace de que la colocación de la sonda Foley sea, o de la sonda vesical sea muy fácil, ¿no es cierto? No es nada del otro mundo. A veces es más un problema anatómico, aunque parezca gracioso, como creo que alguna vez ya les comenté, poner una sonda Foley en una mujer es muy sencillo, pero a veces uno se pierde porque uno puede eh, no ubicar el meato urinario y ser a veces difícil, ¿no es cierto? Hay que ubicarlo por debajo del clítoris, ahí, ¿no? Entonces uno lo introduce y fácilmente entra la sonda Foley, no es mucho problema, aparte de una limitación anatómica que a veces puede haber. Pero en el caso del varón, la colocación de la sonda Foley sí puede ser más difícil, porque la uretra obviamente es mucho más larga, la uretra es sensible, tiene muchas terminaciones nerviosas y hace espasmos musculares, lo cual hace que la introducción de la sonda sea más difícil, ¿verdad? Y encima, para colmo, pues muchas veces, al menos en gente, en varones mayores, adultos mayores, pues tienen problemas en la próstata, hipertrofia de próstata o cáncer de próstata, lo cual hace que sea completamente imposible ingresar la sonda Foley. Entonces, alguna consideración volviendo a eso. ¿Ustedes qué creen? ¿Que sería más fácil a un varón que tiene una hiperplasia benigna de próstata? ¿Qué sonda le pondrían? ¿Qué sonda Foley? ¿Una delgadita, delgadita o una bien gruesa? ¿Qué le pondrían? Dice, Mariana dice más gruesa. ¿Qué dice el resto? ¿Por qué más gruesa y por qué más delgada? ¿Ustedes qué creen? A ver, chicos. ¿No te puede ser una transcutánea, algo así? No, 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 no. O sea, sí, o sea, es lo que vamos a hacer ahorita, pero, o sea, primero, antes de eso, antes de pensar en lo que vamos a hablar a continuación con esta sonda PET y la otra, es de que lo primero que uno piensa es cuando uno tiene un globo vesical y probablemente por hipertrofia de próstata, el pensamiento, digamos, lógico que a veces algunas personas usan es de que si yo le pongo una sonda Foley delgadita, esa sonda va a entrar más delgada, como es más delgadita, va a entrar así como un gusanito, digamos, que entra facilito y llega hasta la vejiga, ¿no es cierto? En el caso del varón, pues sucede todo lo contrario. Si ustedes utilizan una sonda delgadita, entonces al ser más delgada también es más flexible, o sea, se dobla más rápido en otras palabras. Entonces ustedes meten por la uretra masculina, meten, hasta que va a chocar con la próstata, ¿no es cierto? Con la hipertrofia de próstata o con el cáncer de próstata. Va a chocar y como es flexible, no va a tener la fuerza necesaria como para atravesar, digamos, o pasarse por un costado de la próstata, sino va a chocar y como es flexible se dobla y ustedes siguen metiendo y en un momento la punta de vuestra sonda Foley va a regresar al meato urinario. Entonces, cuando tengan globo vesical en un adulto mayor,
lo que tienen que hacer más bien es utilizar una sonda gruesa, o sea, una sonda de 18 French a más, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque al ser más gruesa también es más rígida. Entonces, cuando choca contra la próstata, va a buscar un espacio, como va a estar más dura, va a buscar un espacio que le permita atravesar la sonda, ¿no? Y va a llegar a la vejiga sin problema. Entonces, acuérdense de eso. No utilicen sondas delgadas en adultos mayores varones, ¿ya? Sin embargo, a veces uno incluso, como ustedes habrán visto alguna vez, el urólogo viene y cuando no puede, inclusive tiene como un alambre, una guía que la atraviesa a través de la sonda Foley y la mete casi a la fuerza, digamos. ¿No? O sea, no es que perfora la próstata, sino que hace que esa rigidez que estamos buscando, como les decía, sea algo más y meten hasta que a veces pueden pasar. Sin embargo, en algunos casos, a pesar de eso, tampoco pasa la próstata. Y lo que corresponde es hacer lo siguiente, que es más o menos lo que mencionabas tú, que era hacer un acceso transcutáneo. Se hace una incisión por encima de la sínfisis del pubis, se llega, se va disecando por planos hasta llegar a la vejiga, se perfora la vejiga y se pone una sonda. Entonces, esa sonda que se pone, pues justamente es esta sonda, la Petzer, ¿no? Como ustedes están viendo, tiene un pequeño sistema acá que una vez que entras, como que se abre, ¿no es cierto? Como una canastilla, al igual que esta otra que es la Maleco también, ¿no? Miren, entonces, ¿qué hace? Imagínense que la piel estaría por acá, el tejido celular subcutáneo sigue entrando, acá está la pared de la vejiga y esta cosita de acá, la canastilla en la Malecor o en la Petzer, se sirven para anclarse a la pared de la vejiga y que por acá pueda drenar la orina normalmente, ¿no? Entonces, eso es lo que se debe hacer cuando uno tiene una retención urinaria, ¿no? Cuando ya uno no puede poner una sonda transuretral, lo que tiene que ser una punción de la vejiga transcutánea, ¿no? Como lo que has mencionado. Entonces se utiliza estas dos. Sin embargo, esta PETSER también se utiliza para otras cosas. Esta sonda de PETSER también la utilizamos en cirugía abdominal para canalizar el intestino. A veces utilizamos la PETSER para antes, cuando había un problema obstructivo, a veces hacían una secostomía, se llamaba, o sea, el ciego se ostomizaba a través de una sonda PETSER. Hacíamos una pequeña perforación al ciego y lo introducíamos, fijábamos la sonda y la sacábamos hacia afuera para que el contenido intestinal pueda salir por acá sin ningún problema. Cuando teníamos alguna fístula o una dehiscencia, al menos cuando se operaba apendicitis y quedaba una fístula del apéndice, entonces para evacuar el contenido intestinal de la zona, pues utilizamos esto. También se utiliza la PETSER para hacer lo que ustedes habrán escuchado alguna vez, yeyunostomías de alimentación. Cuando el paciente tiene cáncer, algún problema, no solamente cáncer, sino una acalasia, o un tumor gástrico, un tumor en el esófago, o alguna cosa, un pseudoquiste de páncreas gigante, un quiste de páncreas gigante, un ampuloma, no sé, cualquier cosa que permita que no puedas deglutir, pasar la comida y que pase más allá del estómago. Muchas veces lo que necesitamos hacerles es una yeyunostomía de alimentación. Entonces, ¿qué significa eso? Que llegamos, jalamos a más o menos unos 30 a 40 centímetros por debajo del ángulo de trace, jalamos el yeyuno, lo pegamos hacia la pared abdominal y le introducimos una sondita, que en este caso sería una sonda de Petzer. ¿Para qué? La parte de adentro va dentro digamos, del lumen intestinal y esta sale hacia afuera. ¿Para qué? Para que a través de esto nosotros podamos alimentar al paciente. Entonces le pasamos una nutrición especial, una dieta licuada o una dieta que ya viene artificial, que ya viene preparada, y soluciones poliméricas, etcétera. Hay un montón de cosas que ustedes han visto en medicina interna cuando el paciente no puede comer y se le pone una sonda de alimentación, una yeyunostomía de alimentación, ¿no? Entonces, los usos de esta PETSE y de esta Malecot son esos, ¿no? Para cirugía urológica, cuando necesitamos drenar la vejiga, o para cirugía intestinal, ¿no? Entonces, esas dos, la verdad, no es de mucho uso porque son sondas caras en realidad, y en el Perú, pues, tenemos esa limitación de precios muchas veces, y muy pocas veces he visto que
He tenido la oportunidad de utilizar esta, al menos esta, la Petzer, que es la que más hay, entre comillas, pero alguna vez se las van a presentar y es bueno que ustedes la conozcan. La Petzer y la Malekov, que sirven para ambas cosas, como les decía, cirugía urológica y cirugía intestinal. La sonda nasogástrica, esa sí la conocemos, creo, todititos, ¿no? Y esta también ha sido una exposición de ustedes, cómo colocar la sonda nasogástrica. Hay que tener en consideración antes de colocar la sonda nasogástrica, medir, ¿no? Más o menos uno mide la boca, el estómago, el epigastrio, hace una medida hasta la oreja y mide hasta acá. Esta maniobra es importante, porque si ustedes no miden lo suficiente, puede que dejen esta sonda en el esófago y no les va a servir de nada. O puede que la metan tanto que atraviese el estómago, que siga caminando por el bulbo duodenal y que la dejen allí. ¿Y qué va a pasar? Que todo el contenido del líquido de la bilis, el jugo pancreático y el mismo jugo gástrico se regresen por acá y nos den la falsa impresión de que tenemos un débito alto por la sonda nasogástrica. Es importante, como su nombre dice, que sea al estómago. Entonces, la forma de medir, como ustedes ya han expuesto, es midiendo de la nariz a la oreja, de la oreja hasta el epigastrio, ¿no? Para que hasta ahí tengan que introducir la sonda y lleguen al sitio adecuado. La sonda nasogástrica, como ustedes ya saben, se utiliza para casos de oclusión intestinal, para vaciar el contenido del estómago cuyo objetivo es que el paciente no esté vomitando todo el rato, ¿no? El paciente no vomite porque, como ustedes ya saben, el riesgo de vomitar a cada rato y mucho más si el paciente está en mal estado, tiene alguna alteración de la conciencia o algo, el riesgo es de que el paciente se aspire, o sea, que vomite y parte del contenido gástrico pase a la vía respiratoria y cause una neumonía aspirativa y con todos los problemas que ustedes ya conocen mejor que yo, ¿no? Entonces, esa es la función. La sonda nasogástrica se pone solamente cuando el paciente necesita evacuar el estómago. Antes, en mi época, cuando yo era interno todavía, a todos los pacientes que iban a entrar a la sala de operaciones se les ponía sonda nasogástrica. Cirugía de la vesícula, de la hernia, de la eventración, de la hemorroides, de cirugía intestinal, lo que sea al paciente le ponían, porque supuestamente esto disminuía la probabilidad de que en el postoperatorio vomiten. Ahora se ha comprobado de que más bien la sonda nasogástrica, cuando no tiene una indicación específica como es oclusión intestinal, hilo, una cosa de esas, en vez de ayudar, más bien perjudica, porque el hecho de que esté con algo, no sé si alguno de ustedes alguna vez le han puesto una sonda nasogástrica, pero aquí no debe ser la cosa más incómoda que hay, no es como estar metiéndose el dedo todo el rato al fondo de la lengua, ¿no? Y provocándose náuseas y vómitos todo el momento, ¿no? Por lo menos por un buen momento hasta que uno se va acostumbrando, ¿no? Como ustedes han visto con los pacientes. Entonces, la sonda nasogástrica no es de uso rutinario, solamente tiene usos específicos, ¿no? Oclusión intestinal, hilo, cosas así nada más, ¿ya? No es así rutinario para todo tipo. ¿Ya? Entonces, eso ya lo han explicado bien y ahí creo que la sonda nasogástrica es algo que todos conocemos sin ningún problema. También existe la sonda nasoyeyunal. Y la sonda nasoyeyunal, como su nombre dice, a diferencia de la gástrica, esta sí tiene que llegar hasta el yeyuno, ¿no? ¿Para qué sirve la nasoyeyunal? La nasoyeyunal no sirve para drenar, o sea, no es como la sonda nasogástrica que nos saca contenido gástrico, contenido intestinal cuando hay oclusión, nada. En este caso, la sonda nasoyeyunal sirve básicamente al 98% para alimentación. La diferencia entre la sonda nasogástrica es, primero, la sonda nasogástrica es de plástico, ¿se acuerdan? Es transparente, ¿no? En cambio, la sonda nasoyeyunal es una sonda de látex, que si ustedes ven bien la imagen es así, amarilla, amarilla, y la punta tiene un peso, tiene un metal que está en la punta. ¿Y para qué sirve eso? Para que los movimientos intestinales, los movimientos peristálticos y antiperistálticos hagan que esa sonda se vaya para abajo. Como ustedes ven, no es de plástico. ¿Cuál era el problema de la sonda nasogástrica? Que ustedes han visto que los plásticos tienen mucha memoria, ¿no es cierto? Ustedes han visto la sonda nasogástrica, la sacan de su envoltura, la estiran y otra vez regresa a su mismo sitio, trata de enroscarse nuevamente, ¿no es cierto? Y eso sucede justamente en el estómago.
cuando ustedes, a veces, alguna vez a alguien se le ha ocurrido poner sonda nasogástrica, claro, es larga y podría llegar hasta el yeyuno, podría llegar. Pero ¿qué pasa? Que como tiene memoria, más los movimientos antiperistálticos, la zona nasogástrica se va regresando, se va tratando de enrollar otra vez y va regresando, y ustedes le toman una radiografía al paciente y van a ver que la zona nasogástrica está enrollada completamente en el estómago. Entonces no nos sirve para alimentación la sonda nasogástrica. A diferencia de esta sonda que es la nasoyeyunal, que sí tiene, como les digo, un peso acá en la punta y hace de que los movimientos peristálticos lleven este peso para más abajo. Entonces esta sonda es tan larga que va a llegar hasta el Y1 y nos va a servir para hacer nutrición enteral en pacientes que están inconscientes, que no pueden deglutir, o en pacientes en el cual necesitamos hacer puente al estómago o a las estructuras que están alrededor. Es de uso rutinario esta sonda nasodenal, por ejemplo, en pacientes cuando están en la UCI, en pacientes que tienen pancreatitis, que lo que ustedes saben que cuando uno come, al momento de masticar, al momento de llegar al estómago, se generan varias hormonas y esas hormonas lo que hacen es estimular también, aparte del hígado con la vesícula, producción de bilis, etcétera, también pueden estimular al páncreas y en un paciente que tiene pancreatitis, podría ser de que el cuadro de pancreatitis se empeore, ¿no? Aunque ahora también hay varias, ahí todo, cuando hagan cirugía van a ver las ventajas y las desventajas de la dieta por vía oral en pacientes con pancreatitis, ¿no? También hay una controversia respecto al uso de sonda nasoyeyunal. Sin embargo, muchos todavía siguen estilando utilizar esta, pero como les digo, es solamente para alimentar, ¿no? A través de la sonda nasoyeyunal, podemos como ustedes ven, acá tiene una apertura donde uno puede enroscar cualquier dispositivo, cualquier equipo de venoclisis, o incluso hay un equipo parecido al de venoclisis que es específicamente para alimentación, que uno lo puede meter acá. En la parte rosada, y la parte blanquita sirve para lavar, ¿no? Para mantener que esto esté permeable, ¿no? Entonces, uno mete alimentación por acá y por acá uno puede lavar el contenido, ¿no? Normalmente eso es lo que hacen las enfermeras en las UCIs, por ejemplo, después de darle alimentación, lavan, ¿no? Lavan con solución fisiológica. Un secreto también que ustedes van a utilizar si algún día tienen pacientes con ionostomía, que ya les mostré más antes con las otras sondas o con la sonda nasoyeyunal. A veces cuando uno utiliza alimentación, mete alimentación y en el trayecto puede quedar algunos, digamos, restos de comida o de nutrición, ¿no es cierto? Y esos restos a veces pueden obstruirse, se comienzan a secar y pueden obstruir la sonda. Igual en la sonda de ionostomía, cuando utilizamos para nutrición a través de una ionostomía de alimentación, igual metemos a veces dietas licuadas o dietas que nos da el hospital que a veces no son las más ideales, y lo que hace es a veces taparse. Entonces, ¿qué truquito? Aparte de lavar, después de darle la nutrición, aparte de lavar con solución fisiológica, muchas personas estilan ponerle jugo de papaya. Le dejan jugo de papaya, o sea, meten un poquito y lo dejan ahí adentro para que esté ahí. ¿Por qué creen que usan el jugo de papaya? ¿Se acuerdan los que alguna vez han hecho, han cocinado carne? Cuando la carne está muy dura, le ponen papaya, ¿no es cierto? Pues la papaína, que es una enzima que hace que la carne se ponga más suavecita, ¿no? Y incluso si no la sabes usar y la usas por mucho tiempo, tu carne se va a volver así casi flemosa, ¿no es cierto? Va a ser demasiado suave, que va a parecer que estaría incluso malograda, ¿no es cierto? Entonces, un truquito para muchos cuando se obstruye la sonda nasoyeyunal o la sonda de la ionostomía de alimentación, utilicen este jugo de papaya, porque eso va a hacer de que se limpie la sondita, ¿ya? Entonces, esa es la sonda nasoyeyunal. Esta es otra sonda que yo la verdad nunca la he visto en el Cusco, nunca. En Lima sí la vi cuando una rotación en neoplásicas, al menos cuando hay pacientes que tienen hipertensión portal y tienen varices esofágicas que sangran, entonces se utiliza esta sonda Sengstack Blackmore, ¿no? Y como se pueden ver, tiene como dos globos, ¿no? Y acá también, obviamente, tiene mira, una de estas es para insuflar este globito de acá.
La otra es para insuflar este gran globo de acá, que es la que parte que iría acá a la altura del esófago, donde están las varices, ¿no es cierto? Y la otra es para drenar, ¿no? Para el centro la puedes colectar a una bolsa colectora o también te puede servir para alimentar, ¿no? Cualquiera de las dos. Entonces, cuando utilizamos esto, por ejemplo, en varices esofágicas, ¿no? En varices esofágicas, porque el globo de acá, que sería este globo largo, lo que hace es comprimir el esófago cuando está sangrando. Ustedes saben que la mejor forma de terminar un sangrado es a través de la compresión, ¿no? El globito de acá, que es este de acá, es el que se va a insuflar dentro del estómago. ¿Para qué? Obviamente, mire, es cuestión de ver nada más, es para que la sonda no se salga de su sitio, ¿no es cierto? No se vaya para más atrás o tampoco se meta más adentro. Entonces, este es el límite, digamos, el que nos va a ayudar a delimitar el cardias, ¿no es cierto? Para que este globo grande quede a esas presiones que están viendo ahí, para que pueda hacer compresión de las varices esofágicas, ¿no? Entonces, esta es una sonda de Sengstack en Blackmore, ¿no? También utilizamos en algunos casos sonda rectal, aunque la sonda rectal ya sí, su uso ya es pues así bien limitado. Antes, en mis tiempos, a todos los pacientes que tenían oclusión intestinal le ponían sonda rectal. Con el tiempo se ha ido descubriendo que la sonda rectal está directamente relacionada, al menos en pacientes con volúmenes sigmoides, está íntimamente relacionada a perforación del colon. Obviamente, si esta sonda es más rígida, es más dura, tiene agujeros a los costados, tiene esta parte que es roma, sin agujeros, y lo que hace pues es drenar el contenido del recto. Pero en el vólvulo sigmoides hay que tener mucho cuidado. O sea, ponte, si tú sabes que el paciente tiene estreñimiento, probablemente ahí sí te sirva una sonda rectal, porque a través de esta sonda rectal que va, ahí el problema no es una torsión del intestino, sino que el intestino está lleno de heces, ¿no? Entonces, el hecho, esta punta, una vez que tú la introduces por el recto, puede atravesar toda esa parte donde están las heces, llegar hasta más arriba, y a través de esta sonda rectal incluso poner un enema evacuante. Entonces el enema entra por la luz y sale por acá por los orificios que tiene en la punta. Entonces en ese caso no hay problema. Si tú estás seguro que es un estreñimiento, pues puedes utilizar una sonda rectal. Pero en el caso del vólvulo de sigmoides, por ejemplo, cuando la obstrucción es debido a una cuestión mecánica, a una torsión del intestino, si ustedes meten esto y como esto es rígido, a veces pueden llegan a la zona de torsión y ustedes creen que está estreñido y le siguen metiendo con más fuerza y lo que van a hacer es perforar el intestino y eso sí va a causar al momento de perforar el intestino una salida del contenido intestinal hacia la cavidad abdominal y una peritonitis fecal probablemente. Entonces, mucho cuidado en esa costumbre que todavía tienen algunos sitios de que los pacientes de vólvulo sigmoides les pongan sonda rectal. Entonces, la sonda rectal no se debe utilizar en casos de oclusión mecánica por torsión. Sí pueden utilizarla en diferentes calibres, desde las más delgaditas que es la rojita hasta la azul que es la más gruesa. La utilizan para estreñimiento, por ejemplo, para poner enemas evacuantes o drenar simplemente el contenido del recto, ¿no? Al menos ponte los cirujanos pediatras cuando tienen enfermedad de Hirschsprung en niños, ¿no? Pueden utilizar sondas rectales, ¿no? Porque el problema es una acumulación de materia fecal, ¿no? No se olviden no utilizar envólvulo de sigmoides. Métanse en su cabeza, no utilizar envólvulo de sigmoides porque podría ayudarles, es cierto, pero también podría perjudicarlo al paciente porque por la rigidez que tiene la sonda podría perforar el intestino. Este drenaje, ya pasando un poquito a drenajes, este es el drenaje que ustedes más conocen, ¿no? Generalmente este es un drenaje, el drenaje Penrose es de látex, no es una lámina nada más, sino como ustedes pueden ver es como un tubito, ¿no? Entonces algunos tienen la costumbre de hacerle huequitos acá a los costaditos para que por capilaridad el contenido ingrese y pueda salir. Este es un drenaje de Penrose, generalmente bueno, en realidad todos los tipos de drenajes va